Como continuación de la planificación de gestión del alcance, ahora vamos a entrar en el proceso de recopilación de requisitos. El proceso de recopilación de requisitos forma parte del grupo de procesos de planificación y consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados para lograr los objetivos del proyecto, ¿vale? Estos objetivos tienen que estar recogidos con suficiente detalle como para que, según avance el proyecto o incluso al final del mismo, se pueda evaluar si se ha cumplido o no se ha cumplido con estos requisitos. Y un punto muy importante es que los requisitos son recogidos de todos los interesados en el proyecto. Una vez que tenemos identificados a los interesados, debemos entrevistarnos con ellos o averiguar de ellos qué es lo que esperan del proyecto y convertirlo en requisitos que luego alimentarán otros procesos del proyecto. Los requisitos no deben ser solo del patrocinador o solo del cliente, sino que también debemos tener en cuenta a otros terceros como puedan ser grupos de presión o puedan ser en algún caso normas o códigos de diseño que debamos incorporar de alguna manera en nuestro producto o en nuestro proceso. Por supuesto, también veremos después que cualquier, lo que llamamos los activos de la organización, pueden requerirnos algún tipo de requisito porque a lo mejor se quiere incorporar alguna característica en el producto o en el proyecto como estándar de la compañía o de la organización. Tanto pueden ser los requisitos, como he dicho, de los activos de la organización ejecutante como activos de la organización cliente. En algunos proyectos la recopilación de requisitos puede ser larga y costosa porque puede haber muchos grupos interesados, recoger información de ellos puede ser complicado, puede ser que esté fragmentada o puede ser que incluso la reunión de todos los interesados sea complicada. Y también hay que tener en cuenta que los requisitos de alguna manera se pueden retroalimentar entre ellos y se pueden retroalimentar a lo largo de todo el proceso del proyecto. La forma como se entiende este proceso es como en otros casos: hay unas entradas, hay unas herramientas y técnicas y luego unas salidas. Las salidas, que veremos luego un poquito más adelante, más importantes es una lista de requisitos documentada, es decir, saber cuáles son los requisitos y tenerlos suficientemente definidos para luego medirlos y saber si los tenemos, y una matriz de trazabilidad de requisitos. Los requisitos se comienzan siempre a un alto nivel. A un alto nivel quiere decir con poca descripción, una descripción de poco detalle, y se detallan gradualmente según se avanza en el proyecto, que puede ser que sea avanzar en el proyecto pero sin llegar a lo mejor a entrar en ejecución. Ya solo en la parte de planificación los requisitos se pueden plantear en un momento inicial con poco detalle y luego en un proceso iterativo, según se realizan otras partes de la planificación, como puede ser la planificación de riesgos o la planificación de costes, esos requisitos pueden ser revisados y alterados. Según el tipo de proyecto y el tamaño del mismo, como he dicho hace un momento, la recopilación puede ser muy laboriosa por la dificultad, por un lado, de contactar con todos los interesados, pero luego puede haber una dificultad añadida que es la existencia de conflictos entre requisitos, y eso nos va a obligar a priorizar unos requisitos frente a otros, porque los grupos con los cuales nos vamos a entrevistar pueden tener intereses contrapuestos y pueden pretender del proyecto o del producto del proyecto cosas diferentes o ya no diferentes sino incluso contrarias y contrapuestas. Esos conflictos habrá que resolverlos o en algún caso habrá que decidir no cumplir esos requisitos. En el caso de no cumplir esos requisitos, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que se nos queda ahí un punto no resuelto que puede convertirse en un problema más adelante. Este punto probablemente debería ser tratado en el plan de riesgos y ser monitorizado posteriormente. Técnicas y herramientas que podemos utilizar para recopilar los requisitos pues son las siguientes. Existen técnicas de creatividad en grupo, como por ejemplo la tormenta de ideas, en las que todos los integrantes de un determinado grupo proponen ideas que pueden ser relacionadas con la solución que se quiere encontrar o pueden ser totalmente ajenas, pero relacionadas de una manera más o menos próxima, y luego se categorizan, se clasifican, se indexan y se seleccionan las mejores. Técnicas de grupo nominal en las que los miembros del grupo eligen de un listado cuáles son los requisitos que quieren incorporar en el proyecto, mapas mentales, diagramas de afinidad o análisis de decisión multicriterio, que es una de las técnicas más habituales. A cada uno de los requisitos se le incorpora un criterio, digamos un peso,
se puntúa respecto a ese criterio, luego se evalúan y sacan unas notas globales y se decide incorporar los requisitos de las soluciones que obtienen más puntos en ese análisis. Otras, respecto al tema de las decisiones en grupo, un asunto bastante importante es cómo se toma la decisión. Hemos hablado anteriormente de técnicas, pero esas técnicas lo que intentan es identificar requisitos y categorizarlos. Pero al final hay que decidir qué requisitos se incluyen en el proyecto y qué requisitos se quedan fuera del proyecto o qué requisitos quizás se incluyan de manera limitada en el proyecto. ¿Cómo se toman estas decisiones? Bueno, la toma de decisiones en grupo, esto es una estructura general, quiero decir que no es un tema específico de proyectos, sino que puede ser un tema de cualquier reunión que podáis encontraros. Se pueden tomar de diversas maneras, ¿no? Se pueden tomar o por unanimidad, en la que todos están de acuerdo, por mayoría, en la que se hace una votación y la mayoría decide cuáles son los requisitos importantes o cuáles son los que se incluyen. Puede también decirse por pluralidad. ¿Qué quiere decir pluralidad en este caso? Bueno, que a lo mejor dentro del grupo tenemos personas cualificadas y esas personas dentro del grupo son las que toman la decisión. O dictatorial, en la cual hay un líder de grupo al cual se le dan todos los inputs, se le da toda la información para que él tome la decisión y la decisión es asumida por el grupo. Dentro de técnicas y herramientas podemos utilizar cuestionarios y encuestas, ¿no? para capturar todos estos requisitos. Pueden ser cuestionarios con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, y esto nos permite llegar a grupos de interesados muy grandes y dispersos. También podemos hacer prototipos, que esto es una técnica muy interesante porque permite realizar un modelo de lo que vamos a ejecutar, del producto final, y detectar tempranamente qué requisitos no están incluidos o qué requisitos de los que están incluidos deberían retirarse. El prototipado se utiliza, por supuesto, en construcciones relativamente complejas, como pueden ser pues, la aeronáutica o la industria naval, pero también se utiliza muchísimo en el diseño de software, ¿no? Utilizar a lo mejor modelos tempranos en los cuales poder incorporar luego nuevas características o retirar, como digo, requisitos que se ha visto que son superfluos. El benchmarking es un estudio comparativo en el cual podemos comparar nuestras prácticas o nuestras soluciones contra lo que hay en el mercado, intentar mediante algunos indicadores ver si nuestra solución frente a la de mercado es mejor, es comparable o es peor, y generar nuevas ideas que se puedan incorporar en nuestro producto o nuestro proyecto. Y los diagramas de contexto finalmente pues, representan visualmente la definición del producto, mostrando un sistema, pueden ser diagramas de proceso o un diagrama de, como mencionamos aquí, un sistema informático u otros sistemas y ver cómo pueden influir en él los actores o cómo pueden influir elementos externos, y nos permite extraer ideas y, como digo, requisitos que puedan ser incorporados o, en su defecto, retirados por determinarse como superfluos. Las salidas del proceso, que es una cuestión muy importante, he dicho que son dos documentos fundamentales. Uno es el documento de requisitos, en el cual se describen todos los requisitos que deben satisfacer las necesidades del negocio. Son requisitos que deben incorporarse en el proyecto, en sus procesos, o ser incorporados en el producto del proyecto. Y luego una matriz de trazabilidad de requisitos. Esta matriz de trazabilidad nos permitirá tener documentados los requisitos desde su origen, saber dónde se han generado los motivos y poder monitorizarlos a lo largo de la vida del proyecto de tal manera que puedan ser actualizados, como he dicho antes, durante la ejecución o durante fases más avanzadas de planificación, de forma que se puedan analizar, evaluar su adecuación a los constantes cambios que hay en el entorno del proyecto para su modificación o su eliminación. En este caso es muy importante, como decimos aquí, para el examen, entender estos dos documentos, qué es lo que contienen y cuál es su utilidad, para poder responder adecuadamente las respuestas del examen. Aquí hay un ejemplo de matriz de trazabilidad en la cual se puede ver en la primera columna, la de la izquierda o la segunda, la descripción del requisito que se debe incorporar y luego una serie de datos de filiación de este requisito que lo que nos permiten es tener trazabilidad, saber dónde se ha generado y nos va a dar facilidad en el futuro en el proyecto para reevaluarlos cuando sea necesario
O en el caso, por ejemplo, de tener que a lo mejor realizar un relevo en el proyecto, bien porque sea otra persona la que lleve el proyecto, porque sea un equipo distinto, poder traspasar información completa para que el equipo heredero del proyecto pueda realizar este seguimiento en futuras fases o en futuros momentos del ciclo de vida del mismo.